Bendiciones, gracias por acompañarme. Soy Vilmari, aquí con Emuna Woman Podcast, donde nuestra misión es restablecer el diseño original de la mujer creado por Dios, trabajando con tu esencia y con tu identidad para ayudarte a transformarte en una mujer de fe. Y nuestra visión es darte las herramientas disponibles, nuestros recursos disponibles para que puedas vestirte de esa fuerza, de esa valentía y de ese honor que lleva una mujer de fe. Hemos estado hablando en los episodios pasados sobre la serie Activando la Fe. Y hoy vamos a continuar bajo esta misma serie, pero vamos a estar hablando bajo el tema La fuente de mis recursos. Quiero recordarte que si aún no has visto los episodios pasados, comenzamos a desarrollar este tema Activando la Fe en el episodio número 14. Te aconsejo que para que puedas entender la serie completa, vayas y veas el episodio 14, 15 y 16 y luego continúes con el episodio número 17. No sé si has escuchado alguna vez hablar o un dicho que dicen que seamos, en vez de ser termómetros, seamos termostato. Y cuando yo era pequeña, pues yo decía, pero ¿cuál es la diferencia entre un termostato y un termómetro? Bueno, el termostato mantiene siempre una misma temperatura, un mismo nivel, mientras que el termómetro cambia. Hoy puedes estar a 80 grados, mañana estar a 56 grados y no mantiene una temperatura templada, una temperatura en el mismo lugar. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser termostato, mantener esa estabilidad a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor o en nuestras vidas. Así que hoy quiero recordarte que la circunstancia no debería de cambiar tu fe. Esa circunstancia no está hecha para menguar nuestra fe, más bien para crecer esa fe, porque esta fe va a ser probada. Quiero hablarte en el día de hoy de solamente 2 puntos. El primer punto que quiero tocar es ¿quién es mi fuente? ¿Quién es mi fuente? Porque quiero desarrollar esto primero para que puedas entender el segundo punto. Así que vamos rápidamente a Salmos 36, 9. Dice, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Aquí el salmista se está refiriendo ¿a quién? A Dios. A Dios como la fuente de la vida. Ciertamente, Dios es la fuente de la vida. El ser humano, cuando Dios lo crea, lo creó del polvo de la tierra, pero sopla en él aliento de vida. Y ese aliento de vida viene ¿de quién? De la fuente de vida que es Dios. De igual manera, cuando vemos lo que ha sido creado por Dios, te voy a dar un ejemplo, el ejemplo de las plantas. Las plantas, la fuente de vida de la planta viene ¿de dónde? De la tierra. Porque si la planta no está sembrada en tierra, obviamente no va a vivir, porque no está conectada a esa fuente de vida. También cuando a un pez lo sacan del agua, obviamente el pez muere porque no está conectado a la fuente de vida, a su recurso de vida. Más que un recurso, es la fuente de la vida del pez. De igual manera, nosotros como seres humanos hemos sido creados por Dios y nosotros tenemos entonces la fuente de vida del ser humano es ¿quién? Dios. Entonces, esa conexión con la fuente de vida es muy vital. De esto lo que estaba hablando el salmista allí en Salmos 36, 9. Y luego la parte B de este versículo dice, en tu luz vemos luz. Yo estaba estaba buscando información sobre quién creó la electricidad. O sea, quién inventó. No creó, inventó la electricidad. Pues resulta que fui a la Biblia porque obviamente la luz fue creada por Dios. Cuando vamos allí al Génesis capítulo 1 del verso 3 al 5, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz ¿de qué? De las tinieblas.
Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Aquí Dios da una orden. Dios da un comando y dice, sea la luz. Luz, actívate, que te está hablando el que manda, el creador. Y ahí Dios crea la luz. Dios da esa orden y fue hecho. El poder de la boca de Dios, el poder de la palabra de Dios. Ese poder hizo que la luz existiera. Ahora, ¿por qué es tan necesaria la electricidad? Estuve buscando información sobre esto y obviamente no pude conseguir lo que estaba buscando porque quería determinar quién fue el que inventó la luz. Pero obviamente pues no, el que creó la luz fue Dios. Pero la electricidad, ¿quién la descubrió? Y obviamente pues varios nombres salieron a la luz. Uno de ellos fue Thomas Edison. Pero ¿qué sucede? Que la luz no es inventada por el hombre, porque ya la luz fue inventada, fue creada por el creador, que es Dios, la fuente de vida del hombre. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Ahora mismo, si tú vas a tu casa, a un cuarto donde está oscuro, lo único que tú tienes que hacer es que darle al switch de la luz y prender la luz. Y ¡fua! ¡Boom! La luz sale. ¿Por qué? Porque ya todo está hecho, ya todo fue inventado, ya todo fue creado. Ya no hay necesidad de que tú vuelvas a hablar. Lo único que tú tienes que hacer es para tú obtener luz, es prender el switch, que es lo único que tienes que hacer. Entonces, así prendemos nosotros la fe. Ya la fe existe. Ya la fe fue puesta en nosotros. Hay una medida de fe que Dios depositó en nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es prender ese switch, prender la fe, y esa fe es y se mantiene activada. Porque es necesario que nosotros vivamos por fe. Porque sin fe, vuelvo y les repito lo que les he repetido en los episodios pasados, es imposible agradar a Dios. Es imposible crecer. Es imposible llegar al otro lado. Es imposible accionar en lo que Dios nos ha pedido que accionemos porque no tenemos la fe activada. Ya la fe te fue dada. Ya la fe fue puesta en ti. Lo único que tienes que hacer es activarla. ¿Cómo la activamos? Prende el switch de fe. Así como prendes la luz en tu casa. Prendiste la luz, sea la luz, ya fue la luz. Porque ya tienes ese recurso disponible. Ya la fe está disponible para ti. Lo único que tú tienes que hacer es hacer uso de esa fe. Punto número 2 que quiero tocar hoy. ¿De quién dependo? Dependo de la fuente de vida que es Dios. Cuando yo entiendo de quién yo dependo, entonces yo puedo utilizar la fe adecuadamente. Yo entiendo que los recursos vienen de Dios, que en Dios está mi dependencia. Entonces, esta dependencia se convierte en un hábito. Ese hábito lo continuamos utilizando cada vez y lo utilizamos más. Entre más utilicemos la fe, se va creando el hábito aún más en nuestra vida, esa dependencia de Dios. Ahora, esta dependencia trae libertad a nuestra vida. ¿Y cómo así? ¿Cómo que trae libertad? Trae libertad porque tú no tienes que preocuparte por lo que tú vas a hacer cuando Dios te da una visión o cuando Dios te pone en tu corazón, en tu espíritu, hacer algo. Dios te está dando la idea, o sea, la idea viene a ti. Los recursos te los da Dios, viene de parte de Dios, porque Dios te está diciendo, muévete en esto. Cuando tú ves la visión más grande que lo que tú puedes hacer y lo ves imposible, esa visión que viene de Dios, entonces tú estás en esa libertad, porque tú estás diciendo, espérate, porque es que no viene de mí, no proviene de mí, mi recurso. No, la dependencia yo no la tengo en mí, la dependencia yo la tengo en Dios. Entonces, cuando aprendemos a tener esa dependencia en Dios y creamos ese hábito de esa dependencia, entonces actuamos en libertad. Entonces, cuando actuamos en libertad sin preocuparnos si lo vamos a lograr o no,
porque tú sabes que no depende de ti, que depende de Dios, pues ya no actuamos, o más bien ya no estamos accionando en un estancamiento, no nos quedamos en ese estancamiento, sino que nos vamos moviendo según donde Dios nos vaya abriendo el camino, porque vamos caminando y accionando de esa dependencia y creamos un hábito, entonces vamos en libertad. No nos convertimos en personas estancadas, en personas que no tienen rumbo alguno, porque nuestra dependencia entendemos que viene de parte de Dios. Entonces entendemos esto, y cuando entendemos esto comenzamos a ver. Cuando comenzamos a ver que los recursos llegan a nosotros directamente, porque el recurso te viene a buscar a ti, tú no buscas al recurso. Tú no vas a tocar puertas, que las puertas se te abran a ti, porque ya cuando tú llegas al destino profético, cuando tú llegas al destino donde Dios te mandó, donde Dios te ordenó, donde Dios te dio el comando, tú vas a llegar y automáticamente cuando tú llegas esas puertas son abiertas. Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo alguno, porque en el tiempo perfecto de Dios, cuando tú llegas a esa puerta, la puerta abre automáticamente. Tú no andas buscando posiciones ni títulos, porque Dios es el que te manda a buscar a ti. Esto opera cuando caminamos en esa fe y en esa dependencia totalmente de Dios, que tú no estás esperando el favor del hombre, porque tu favor viene de Dios. Tú caminas en ese favor que ya Dios te ofreció, que ya Dios te dio, que ya Dios tiene sobre ti. Lo podemos ver con el salmista David. El salmista David, dice la Biblia que cuando Samuel fue llevado a la casa de Isaí, dirigido por Dios, que estaba buscando al próximo rey de Israel, Isaí le presentó todos sus hijos a Samuel, pero Samuel estaba afinado a la voz de Dios, su oído estaba afinado a la voz de Dios, y Samuel escucha la voz de Dios, que Dios le dice: ninguno de estos es. Vete y dile a ellos que manden a buscar al que falta, porque Samuel le dice a Isaí: hasta que tú no me traigas, le preguntó, obviamente, ¿tú tienes otro hijo? Y ahí Isaí le dice: sí, tengo otro hijo que está allá bregando con las ovejas. Pues vete, búscalo, porque hasta que tú no lo busques, no vamos a poner la mesa, no vamos a cenar, no vamos a hacer nada, porque es necesario que él venga, porque ese es el que Dios escogió. Entonces, cuando tú caminas bajo esa dependencia, cuando tú caminas bajo la voluntad perfecta de Dios, tú no estás buscando posiciones, tú no estás buscando títulos, tú no estás buscando que te llamen, tú estás esperando en Dios, pero es que Dios, el tiempo perfecto de Dios llega y Dios es el que te manda a buscar. Tú no tienes que ir a tocarle puertas a nadie, porque Dios mismo te saca de donde tú estás, de la temporada donde tú estás, y Dios te manda a llamar, así como hizo con David. Pero todo esto, obviamente, tiene un precio, y ese precio es el precio de la fe, esa activación de fe, esa obediencia a Dios cuando caminamos en lo que Dios nos ha llamado a caminar, y lo hacemos con esa dependencia en Dios. Cuando dependemos de esa fuente que nosotros entendemos que nuestra fuente es Dios y que sin Dios nosotros no podemos hacer nada, entonces ahí podemos llegar a nuestro destino profético. Podemos llegar a cumplir los propósitos de Dios, los sueños de Dios por medio de cada uno de nosotros, cuando entendemos y caminamos bajo la voluntad perfecta de Dios. Pero obviamente no podemos llegar ahí sin fe. Sin fe. Necesitamos esa fe activada para poder llegar. Entonces, estos dos puntos que toqué el día de hoy, ¿quién es mi fuente? Mi fuente se llama Dios. Dios es la fuente del ser humano. No importando si tú no le has entregado tu vida a Cristo, Él sigue siendo la fuente de tu vida, porque si no fuera por Él, tú no estuvieras aquí, tú no existirías. Entonces, la fuente de todo ser humano es Dios. Dios es el creador de absolutamente todas las cosas. Dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas y para Él. Entonces, esa fuente de vida es Dios. Y si no estamos conectados
Con la fuente de vida, pues obviamente no podemos escuchar absolutamente nada que venga de Dios porque no hay una conexión, porque ha habido un rompimiento. Ha habido un rompimiento y ese rompimiento no está permitiendo que tu oído esté afinado a la voz de Dios. Segundo punto, ¿de quién dependo? Cuando mi dependencia es totalmente en Dios, cuando yo creo ese hábito continuo que dependo de Dios, entonces llego a caminar en lo sobrenatural. Así que quiero dejarlo hasta aquí. La fuente de mis recursos, el tema del día de hoy. No te olvides de que puedes accesar nuestro sitio web, todos los recursos que tenemos disponibles para ti, para bendecir tu vida, para que obtengas ese crecimiento por medio de los estudios bíblicos que hemos depositado allí, para que puedas ser bendecida. Y también cada uno de los episodios que subimos, que es palabra de Dios que estamos subiendo, es instrucción de Dios, y también por medio de los blogs y los devocionales diarios. Ya pronto estaremos también compartiendo con ustedes nuestro primer ebook, La Metamorfosis. Es algo que Dios también ha depositado en mí, en mi espíritu, para poder compartirlo contigo. Así que comparte este video. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, puedes hacerlo ahora mismo, Vilmary González Oficial, aquí en la pantalla, para que te lleguen todos estos videos y directo a tus notificaciones y puedas ser bendecida. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bye bye.